Buen día, jóvenes, ya a un día de terminar el mes de agosto. Mañana las cosas se relajan un poco más en el sentido de la normalidad, pero realmente no sabemos si el sistema educativo, tanto escolar como universitario, será que va a haber un regreso pronto. Bueno, no sabemos, ¿no? Esperemos que así sea. Vamos a continuar con los temas de genética. Vamos a hacer un breve repasito de lo que habíamos llamado herencia ligada al sexo. Más apropiado sería un nombre herencia ligada a los cromosomas, ¿sí? Obviamente se habla más, se conoce más ya desde bastante tiempo atrás la herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Debido a que este cromosoma, como hemos dicho, al ser de un tamaño grande, puede tener más genes, ¿no? Y muchos de ellos no solo hacen el codificar, regir el carácter sexual, sino también son genes que tienen que ver con componentes corporales, ¿no? Los genes somáticos. ¿Ya? Entonces el cromosoma X no es solo un cromosoma sexual, sino también es un cromosoma somático, a diferencia del cromosoma Y, que habíamos dicho es pequeño y que básicamente su función es hacer que la persona sea del sexo masculino, ¿no? Decíamos, hay varias posibilidades de combinaciones, ¿no? En el caso de las mujeres, como tienen dos cromosomas X, si los dos no tienen ninguna anomalía, será una mujer, entre comillas, normal o sana, como quieran entenderlo, ¿sí? Si tiene la anomalía en uno de los cromosomas, no sufrirá la enfermedad, ¿sí? No enferma, pero no significa, no lo vamos a poner en la categoría sana tampoco, ¿no? Sino adoptamos una nueva terminología que es el término de portador, en este caso portadora, ¿no? Quiere decir que va a ser capaz de transmitir a su herencia la anomalía genética, ¿ya? Si bien ella no se ve afectada individualmente, sí la puede transmitir, ¿ya? Y obviamente es muy raro el caso en que haya mujeres que tengan en los dos cromosomas X el gen afectado, ¿ya? En ese caso sí, la mujer expresa la enfermedad. En el caso de varones es más drástico, ¿no? O el varón sano es aquel que tiene el cromosoma X normal y el Y, bueno, normal se supone, ¿no? Y es un varón sano. Y si tiene afectado el cromosoma X, pues necesariamente va a expresar el trastorno, ¿no? En este caso puede ser, habíamos dicho, el caso de la hemofilia, ¿no? Un defecto en un factor de coagulación que hace que la persona tenga un tiempo de sangrado mucho más largo, desde un poco más largo hasta realmente casos extremos, ¿no? O la anomalía llamada daltonismo, ¿no? O ceguera al color, también se la conoce así, en que la persona no discierne muy bien los colores, principalmente entre los tonos rojos y los tonos verdes, ¿ya? Entonces, en el anterior video hemos hecho toda una combinación de posibilidades, desde lo normal, ¿no? ¿Sí? El varón sano, mujer sana, ¿ya? Hasta el extremo, varón enfermo, mujer enferma, ¿no? Que decíamos esto, digamos, hace unos años era prácticamente imposible que se dé, ¿no? Pero hoy día hay cierta posibilidad, dado que, claro, en el caso del daltonismo no hay problema, mayor problema. En cambio, en el caso de la hemofilia, sí, ¿no? Pero decíamos, hoy en día ese factor es producido por ingeniería genética, está mucho más accesible al común de las personas y por lo tanto hay muchas personas que pueden tener una anomalía en el cromosoma X, pero que prácticamente llevan una vida normal, ¿no? Ya lo que era muy difícil, digamos, sobre todo en los varones, que es la probabilidad de que sean enfermos es mayor que en las mujeres, ¿ya? Este también se aplica, no lo había dicho, pero se me pasó, a la distrofia muscular, ¿sí? Hay una enfermedad en la cual
la proteína que mantiene intactas las células musculares, porque ustedes saben que la célula muscular se alarga, se contrae, se alarga, se contrae, y eso puede generar un trauma normalmente en el citoesqueleto, ¿sí? Sin embargo, hay una proteína, ¿sí? que es producida por el gen DMD, así se llama, el gen DMD, que fabrica una proteína que cruza prácticamente toda la célula muscular, ¿no? Y ayuda a conservar la integridad de la célula. Por eso es que, digamos, normalmente, a pesar de que nosotros podamos hacer algún movimiento muy brusco, muy extremo, como alzar grandes pesos o saltar, qué sé yo, no sufrimos mayor daño en nuestras células musculares, ¿no? ¿Por qué? Porque esa tensión es absorbida por esta proteína y, digamos, distribuida homogéneamente en toda la estructura celular. Sin embargo, hay personas que tienen este gen que reside en el cromosoma X, justamente, ¿ya? Que lo tiene anormal, es decir, no produce una proteína normal. Entonces, estas personas, ¿no? Con mayor frecuencia en los varones, porque se da el mismo caso, ya hay mujeres que tienen la anomalía, pero normalmente son solo portadoras, ¿no? En cambio, los varones no. Si tienen la anomalía, pues ya sufren la enfermedad, ¿no? Entonces, estos varones, pues, tienen una lesión muscular muy rápida, ¿no? Sus células musculares se van deteriorando rápidamente, incluso las células que tienen que ver con el sistema cardíaco, con el sistema respiratorio. Entonces, estas personas, pues, la distrofia, en realidad su expectativa de vida no es muy larga, ¿no? Porque, bueno, pues también esos músculos que trabajan muchísimo, ¿no? El músculo que más trabaja en el cuerpo humano es justamente el músculo cardíaco, ¿ya? Se va agotando, se va lesionando, ¿no? Y estas personas usualmente no pasan de los 20 años de vida, ¿ya? Bueno, entonces vamos ahora a hablar de otros temas también que están relacionados con la genética. Bueno, vamos a tocar un punto que en realidad lo hemos visto, sin embargo lo vamos a acotar en un subtítulo, ¿sí? Aunque es bastante ya obvio, porque ya cuando hemos hablado de herencia ligada al cromosoma X, en realidad básicamente hemos visto el tema, ¿no? La herencia del sexo, ¿no? Es decir, la herencia de ser varón, de ser mujer, macho, hembra, etcétera, ¿no? Que en los mamíferos principalmente está determinado por un cromosoma llamado sexual, ¿no? O los cromosomas sexuales. ¿Ya? Porque hay casos en otro tipo de animales, ¿no? Por ejemplo, los cocodrilos, lagartos, etcétera, en los que el ser macho o hembra no depende de un cromosoma, sino increíblemente que depende de la temperatura en la que son incubados los huevos de estos animales. ¿Sí? Es decir, bueno, no recuerdo cuál, si más bajo o más alta, en qué caso, pero si la hembra, por ejemplo, coloca los huevos a una profundidad no muy grande, ¿no? Estos huevos, como ella no los incuba, ¿no? Los animales de sangre fría no incuban los huevos, ¿ya? Los entierran en la arena, ¿no? Entonces la arena recibe los rayos solares, se calienta, ¿no? Y estos huevos que están más en la superficie, ¿sí? Esta mayor temperatura hace que nazca, por decir algo, ¿no? Hembras, ¿no? No recuerdo si son machos o hembras, pero digamos hembras, ¿ya? Nacen hembras. En cambio, si la cocodrila, ¿no? Coloca los huevos a una profundidad mayor, esos huevos no se calientan mucho, ¿no? Y nacen cocodrilos en este caso, por ejemplo, machos. ¿Sí? ¿Ve? Ahora ustedes dirán, pero ¿y cómo sabe la hembra si va a enterrar más arriba o más abajo, ¿no? Eso es una incógnita, ¿sí? Parece que los cocodrilos, ¿no? Como más o menos viven en comunidad, no sé si alguna vez han visto algún video o han presenciado, por ejemplo, por los ríos del Beni, ¿no? De la selva muy tupida, hay lugares como playas de río,
¿no? Donde se juntan pues muchos cocodrilos o lagartos a solearse, ¿no? De ahí viene, te estás asoleando como lagarto, diciendo, ¿eh? De ahí viene aquello, ¿no? Entonces viven en cierto grado de comunidad, ¿no? Entonces parece como que instintivamente hacen un censo, ¿no? Si hay mayor proporción de hembras o machos, ¿no? Y correspondientemente las hembras en esa estación, digamos, ¿no? Van a colocar los huevos más arriba o más abajo, depende de la desproporción que exista, ¿no? Es decir, toda una maravilla de la naturaleza. ¿Ya? Claro, decíamos en los mamíferos, normalmente la herencia del sexo varón-mujer, macho-hembra, está regido por la distribución de los cromosomas X o los cromosomas Y. ¿Ya? Entonces hemos dicho la mujer, ¿no es cierto?, es XX, ¿sí? Y el varón es XY. ¿Sí? Ya, esta vez lo voy a poner del mismo tamaño para que no haya discriminación. ¿Sí? XY. Obviamente una mujer va a producir gametos, ¿no es cierto? En este caso óvulos, ¿ya? ¿Sí? Que van a ser obviamente ambos XX. ¿Ya? Igual, como todos los cromosomas, ¿no? En la formación de gametos, la carga genética se distribuye, se reduce a la mitad, ¿no? Y en cada caso, todos los gametos van a recibir un cromosoma X, ¿ya? En el caso de los varones, en este caso los espermatozoides, ¿no? ¿Sí? Obviamente va a haber un espermatozoide en proporción, ¿no? Partes iguales de espermatozoides que llevan, además de los cromosomas somáticos, ¿sí?, que son 22, el par sexual, ¿no?, se va a separar, ¿sí?, en producir una misma proporción de gametos, ¿sí?, espermatozoides que llevan el cromosoma X y los que llevan el cromosoma Y, ¿ya? Obviamente esto fue todo un desconocido hasta tal vez el siglo XX, ¿no? La historia tiene mucha relación con esto, sobre todo de los emperadores, los reyes, etcétera, ¿no?, cuyo fin siempre era tener un hijo varón, ¿no?, para que sea primogénito, que herede el reino, etcétera, etcétera, ¿no? Famosa es la historia de Enrique VIII, donde he ido leer o escuchar o ver, creo que hay una película en torno a aquello, ¿sí? Ana Bolena creo que se llama, donde Enrique VIII se casó varias veces, incluso esta ansiedad de tener un hijo varón llevó a incluso problemas políticos, incluso a problemas de relación con la iglesia, ¿no? Es decir, para que le autorice el Papa que pueda separarse de la mujer que solo le daba hijas mujeres, ¿no?, y nunca ninguna de ellas le había dado un hijo varón, ¿no? Entonces se separaba, o si no se podía separar, pues veía la forma de eliminar a la mujer y volverse a casar y obviamente, ¿no? Porque obviamente en esos tiempos los primogénitos que iban a heredar el trono tenían que ser hijos legítimos, ¿no? No hijos naturales, ¿no? Entonces, todo un drama, ¿no? Y él, obviamente, Enrique VIII, como muchos otros, le echaban la culpa de que la mujer le daba solo hijas, no hijos, ¿no?, a ella, ¿sí?, como si fuese digamos, que la responsable de darle hijos, o solo mujeres, etcétera, ¿ya? Pero después se descubrió, ¿no?, se encontró que en realidad el varón es los espermatozoides del varón son los que van a definir el sexo del hijo, ¿sí?, de la hija, ¿sí? Bueno, obviamente la distribución es equitativa, es decir, una población normal, ¿sí?, estos gametos, ¿no es cierto?, ¿sí?, van a dar equitativamente un 50% de varones. Empezamos con mujeres, ¿no? 50% de mujeres y 50% de varones, ¿ya?
repito, una población normal, ¿no? ¿Y por qué digo una población normal? Porque hay países donde hay una desigualdad en cuanto a la distribución de varones y mujeres en su población. En Bolivia, ¿no es cierto?, de acuerdo al último censo válido, porque creo que es del 2000, algo por ahí, ¿no? Se hizo posteriormente un censo que por razones políticas nunca supimos los resultados, ¿no? Porque obviamente sabemos que la distribución de personas en el país ha sido manejada, ¿no? Los datos manejados a fin de obtener ventajas políticas, ¿ya? Pero bueno, es otra historia, ¿no? En Bolivia, de acuerdo al último censo válido, oficial, etc., hay un 50.4% de mujeres y 49.6% de varones, ¿ya? Es decir, casi 50-50, ¿no? ¿Sí? Decía, hay países en los que la distribución es muy desproporcionada, ¿sí? No sé si en alguna de las Coreas, no sé si la del norte o la del sur, la ponemos en algún país asiático, ¿ya? Pues hay un 70% de varones y hay un 30% de mujeres, ¿no? ¿Sí? Y ustedes dicen, pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Los varones solo producen más espermatozoides Y que X. Probablemente no, por lo que se ha visto, no. Los varones, obviamente es un tema de la meiosis, no hay donde pueda ocurrir otra cosa. Los gametos se separan en forma equitativa, ¿no? Lo que pasa es que en estos países donde, aunque parece increíble, ¿no? Países se supone más desarrollados, hay una desigualdad de género, ¿no? Es decir, las ventajas de ser varón, ¿no? Las ventajas sociales y económicas, ¿sí?, son mayores para los varones que para las mujeres. Ya entonces las parejas, ¿no?, cuya pareja, la mujer está embarazada, se hacen estudios de determinación del sexo del embrión, del feto, ¿no? Entonces, ustedes saben que la ecografía pues cada vez es mucho más fina, en detalle, cada vez se puede saber el sexo del feto mucho más antes, ¿no? O incluso hay métodos no ecográficos, no de imágenes, sino de análisis genético, con una aguja muy larga, muy fina. Se toma una muestra del líquido que encierra al líquido amniótico que rodea al bebé, ¿no? Ustedes saben, o no sé si han visto ya en anatomía, en biología, que todo aquello que está dentro del útero, ¿no?, en gestación de un bebé, es decir, el mismo bebé, la placenta, el líquido amniótico, etcétera, son productos de las células del bebé, ya no de la mamá, sino son productos de las células del bebé. Entonces, en el líquido amniótico o en la membrana coriónica, que así se llama, de ahí se desprenden células, hay células, ¿no? Entonces, con esa aguja se puede recoger esas células y hacer un análisis de cromosomas, ¿no? Una clasificación, un ordenamiento de los cromosomas y ver si el bebé en gestación es varón o mujer, ¿no? Entonces, de esa manera, si estas parejas encuentran, descubren, etcétera, que el embrión es del sexo femenino, ¿no?, pues acuden al aborto, ¿no? Entonces hay una desproporción de nacimientos de varones frente a mujeres, ¿ya? Lo que lleva pues a un problema de tipo social, ¿no? Porque hay muchos varones que no encuentran pareja, ¿no? ¿Sí? No hay pareja, ¿ya? Entonces ya es un problema social, ¿no? Bueno, a eso me refiero con población normal, ¿no? En Bolivia, a pesar de todas nuestras desigualdades, qué sé yo, que puedan existir, pues en ese sentido somos normales, ¿no? 50-50.
¿Ya? Esto obviamente va variando de población en población, ¿no? Pero en general se mantiene esto, ¿ya? Obviamente para aquello tiene que la cantidad de población para hacer este tipo de estudios tiene que ser grande, ¿no? Porque ustedes dirán, a ver, entonces, si una pareja, ¿no? Si una pareja tiene dos hijos, ¿sí? Seguro, ¿no? Que uno es varón y uno es mujer, ¿no? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Es cierto? En todas las parejas que tienen dos hijos siempre hay un varón y una mujer, ¿no? ¿No es? Hay parejas en las que hay dos varones, ¿no es cierto? O hay parejas en las que las dos son mujeres, ¿sí? Y así. Todo obviamente tiene que ver con las probabilidades. Obviamente la probabilidad de que sea así es mayor, ¿sí? Es mayor, evidentemente se hacen un censo de las parejas de que tienen dos hijos, van a encontrar que la mayoría tiene un varón y una mujer. Pero en forma equitativa hay una menor proporción de parejas que tienen los dos hijos o varones o mujeres. Ya eso ya de acuerdo a la distribución probabilística. ¿Sí? Incluso hay parejas que tienen tres hijos. Bueno, ahí ya, ¿no? ¿Cómo será? ¿Ah? Bueno, a ver, cuando lleven estadística se van a plantear aquí, ¿ya? Pero no siempre, bueno, obviamente en la generalidad de las parejas, dos son de un sexo y el otro de otro sexo, ¿sí? Pueden ser dos varones una mujer o dos mujeres un varón, en la misma proporción, en las parejas, ¿no? Sin embargo, puede haber que hayan parejas, ¿no es cierto?, que tengan los tres hijos varones o las tres hijas mujeres. Y así con 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y los que sean, ¿no? ¿Ya? Como Enrique VIII, ¿no? Todos los hijos que tenía eran mujeres. ¿Sí? Bueno, sería mala suerte o buena suerte, no vamos a discriminar, ¿ya? Pero para sus fines, ¿no? De herencia del reino, etcétera, no eran lo que, digamos, en esos tiempos la sociedad normaba, ¿no? Exigía, qué sé yo, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces recuerda, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que de una pareja nazca un hijo varón o una hija mujer? Es como las monedas, pues 1 en 2, ¿no es cierto? Que sea varón o mujer es 1 en 2, ¿ya? Es decir, siempre hay una posibilidad del 50%, ¿sí? 50%, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la posibilidad de, por ejemplo, tener 3 hijos varones, ¿no? Entonces digo, 1/2, ¿no es cierto? Por 1/2 por 1/2. ¿Sí? Entonces tengo 1 en 8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? 1 en 8 es el 12%. 8, 3, 24, sí, más o menos un 12.5%. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de 100 parejas, ¿sí? De 100 parejas, y solo, bueno, 12, 5, digamos 13, ¿no? 13 parejas tendrán hijos de un solo sexo. ¿Sí? O 13 de un sexo, varón, por ejemplo. 13 del otro. ¿Listo? O sea, ya son 26. ¿Y cuánto nos queda? 74. 74. De esos 74, la mitad, ¿no? 38, ¿sí? Tendrán 2 varones, una mujer, o 2 mujeres, un varón, respectivamente. ¿Sí? Y de ahí sale el 100%. ¿Ya? Cuando hagan estadísticas van a planteen, pues, ¿no? En sus clases hacer este tipo de ejercicios. ¿Sí? Pero no es complicado, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, aquí hay el por qué. ¿Por qué son menos para un solo sexo, más equitativo cuando hay una distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es probabilidades.
Pero también hay que recordar que biológicamente hay otro tipo de factores que pueden influir sí, influir, pesar, ¿no? En el producto, es decir, que sea varón o mujer, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver a todas aquellas, digamos, creencias, ¿no? De que hay que dejar la ventana abierta, que hay que ponerse calcetines y qué sé yo, al tener relaciones sexuales para influir, ¿no? En el producto varón o producto mujer. Ya eso dejamos de lado. Hablemos de lo que sí está demostrado, ¿no? Está demostrado, por ejemplo, que el espermatozoide que lleva el cromosoma Y, ¿sí? El Y, el varón, es más rápido, es más veloz que el X, ¿sí? Pero es más lábil, o sea, vive menos, ¿ya? Normalmente los espermatozoides tienen un tiempo de vida dentro de la cavidad vaginal y uterina entre unas 24 a 48 horas, ¿ya? Aunque se han encontrado casos que puede, puede incluso llegar a una semana, bueno, son condiciones muy generales, ¿no? Me imagino, ¿ya? Pero entre 24 y 48 horas. Pero ¿cuáles desaparecen, mueren primero? Los espermatozoides que llevan el cromosoma Y, ¿ya? Porque son más frágiles, más lábiles, etc. ¿Sí? Entonces, muchas parejas que están, digamos, intentando tener o poder de alguna manera elegir el sexo de la progenie, pues deben fijarse en el día de la ovulación, ¿no? Hay varias formas de ver en qué momento la mujer está ovulando. Ya el más común es hacer un registro muy detallado de la temperatura de la mujer, ¿no? Obviamente la temperatura vaginal, ¿ya? Y el día de la ovulación siempre hay una subida, ¿no? ¿Ya? Una subida de la temperatura, ¿sí? Entonces, ese día, claro, esto hay que hacer un registro muy detallado durante una suficiente cantidad de meses, ¿no? Para realmente confirmar que justo es en ese día cuando se produce el alza de temperatura, ¿no? No vaya a ser alguna infección viral o una infección bacteriana la que está produciendo este fenómeno, ¿ya? Entonces hay que hacer un historial de la temperatura, ¿no? Entonces ya saber que tal día, ¿no? Del ciclo de la mujer se está produciendo la ovulación, ¿ya? Entonces ese día, ¿no? Si la pareja tiene relaciones sexuales, pues hay más chance, ¿no? Para los cromosomas, perdón, para los gametos que llevan el cromosoma Y, ¿sí? Como son más veloces, etcétera, las probabilidades de alcanzar primero al óvulo que está empezando a bajar por la trompa de falopio, ¿sí? Que este espermatozoide es el que encuentre primero, ¿no? Al óvulo. Bueno. Y en cambio, si desean una hija mujer, pues la opción es, como ya saben, tal día va a ovular, pues 1 o 2 días antes tener relaciones sexuales, ¿no? Y ya no después, obviamente, y darle mayor chance al gameto que lleva el cromosoma X. ¿Sí? Bueno, hay también influencia del pH vaginal, ¿no? Saben que el pH de la vagina es ácida, ¿no? El semen del varón es usualmente un poquito alcalino, ¿ya? Es por eso que los espermatozoides mueren, ¿no? Por el cambio de pH, ¿ya? Entonces, obviamente el pH de la vagina va a afectar en algún grado, si es más ácido o menos ácido, a la subsistencia de los espermatozoides, principalmente del cromosoma del gameto que lleva el cromosoma Y, ¿sí? También en otros casos tiene que ver la influencia de la densidad del moco cervical o del tapón cervical. El tapón cervical es una mucosidad en el cuello del útero, ¿no? Que obviamente no permite que muchas cosas penetren al útero, ¿no? Porque, bueno, es una cavidad que puede ser fácilmente infectada, ¿no? Entonces es como un sistema de defensa del útero, ¿no? Obviamente el fluido seminal tiene que atravesar ese tapón, ¿no? Y más denso, menos denso, va a influir sobre los espermatozoides que vayan a poder atravesar, ¿no? Esta barrera, ¿no? Bueno, lo demás,
No sé si son cuentos chinos, pero no están demostrados científicamente, ¿no? Hace muchos años se publicó, ya no recuerdo ni siquiera la revista o el artículo, pero han pasado muchos años de aquello, en que los japoneses habían desarrollado un método electroforético, ¿no? ¿Se acuerdan? La electroforesis es un sistema de separación de los componentes de una mezcla de acuerdo a su velocidad de movimiento, ¿no es cierto?, atraídas en un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, no han dado mayores detalles, ni la técnica ni nada, porque obviamente seguramente aspiraban a patentarla y crear un boom en el mundo, ¿no? Imagínense que se pueda acceder a un sistema para elegir el sexo de la progenie, a un sistema, digamos, que realmente funcione, ¿no? Que sea efectivo, que realmente vamos a decir, asegure el 100%, pero nos dé una buena probabilidad de tener un hijo varón o una hija mujer. ¿Ya? Entonces, habían desarrollado un sistema así, ¿no? Dijeron ellos, es un sistema de separación eh, sobre la base de la electroforesis, ¿no? No han dado mayor detalle, ¿no? Pero me imagino que después ya en las pruebas de campo masivo, es decir, igual que la vacuna ahora, ¿no? Primero es empezar con unos cuantos pacientes, grupos muy bien controladitos, qué sé yo, y después pasar a la fase 3, ¿no? La famosa fase 3 de la que tanto se habla ahora, donde ya se inyecta la vacuna a miles de personas y se evalúa, ¿no? Si hay efectos secundarios, leves, graves, qué sé yo. Lo mismo, ¿no? Todo método en realidad tiene que pasar por todo aquello, ¿ya? Sea cual sea, ¿no? Entonces seguramente lo han probado en una población ya masiva y no debe funcionar, ¿no? Porque no hoy día tendríamos en el mundo esa posibilidad de hacer ese tipo de separación y poder elegir, ¿no?, el sexo de la progenie. ¿Ya? Bueno, en prácticas, cuando hacemos prácticas de genética, ¿no? Simulamos esto, ¿no? Estas cosas que les digo, pero obviamente con monedas, ¿sí? Con monedas, así. Cada persona arroja, antes lo hacíamos en forma individual, ¿no? Yo les daba instrucciones y les decía, ya, vayan a su casa y van a arrojar la moneda 300 veces, ¿no? ¿Sí? Y van a ver ustedes que mientras más se acercan a 300 veces, van a encontrar que más se acercan a la distribución 50-50, es decir, más se acercan a 150 varones cara, ¿no? Eh, cruz mujeres, ¿no? Van a ver que se van acercando cada vez más al 50%. Si lo hacen 1000 veces, mucho mejor, 2000 veces y así, ¿no? Mientras mayor sea la población, mucho mejor es la muestra, ¿ya? Y obviamente, como el resultado era predecible, ¿no? Pues evidentemente, seguramente había muchas personas que hacían el ejercicio y esas personas, ¿cuál es la ventaja? Que nunca se van a olvidar de aquello, ¿no? En cambio, otras personas que, bueno, pues se toman las cosas más a la ligera, pues seguramente, ¿no? Sí, me han salido 130 y 170, ¿no? O sea, sí, ya. Vamos a hacer acto de fe y le vamos a creer, ¿no? Pero esa persona seguramente se va a olvidar de lo que hizo, ¿no? Porque no lo hizo, ¿sí? No va a tener bien clara la idea de la distribución, ¿ya? De los porcentajes de distribución. Entonces, para evitar aquello, últimamente lo que hemos hecho en prácticas es reunir a todo el grupo, ¿no? Digamos 20, sí, 20, un número grande, y decir, ya, usted, los 20, cada uno va a arrojar 20 veces. 20 veces se hacen un ratito, ¿no? 5 minutos, menos. ¿Sí? Ya, usted dícteme 20, ¿no? 20, ya, digamos, de 20, 12, 8, 11, 9, 10, 10, 14, 6. Puede ser, ¿no? 14, 6. 14 veces le ha salido cara y solamente 6 cruz, ¿no?
¿Es probabilístico? Sí, es. No vamos a decir, no, a mal arrojar la moneda. No, así le salió y ya. Ya verán en estadística hasta dónde es usual, ¿no?, que salgan las monedas y cuándo entra en el periodo que ya no es lo usual. Aquí volvemos a, creo que ya alguna vez le mostré esta gráfica, ¿no? Este es el promedio, ¿ya? Y hay desviación estándar, es decir, cuando se analiza, se hace una vez esto, hay que ver hasta dónde comprende el 87% de la población. Y esto es usualmente menos 2 desviaciones estándar más 2 desviaciones estándar, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto es lo usual. Si hacemos 100 veces las cosas, 87 veces nos va a caer, más o menos, ¿no?, en este rango. Y nos van a caer, ¿cuánto nos queda? 13, ¿no? 6.5% para este lado de las veces van a caer en estos datos y 6,5 en estos datos. ¿Ya? Esto es lo que llamamos la distribución normal, la famosa campana de Gauss. ¿Sí? La famosa campana de Gauss. ¿Ya? Bueno, entonces en la práctica lo que hacemos es, ¿no?, 20, 20, 20, 20. Cada uno arrojó 20, tenemos 400 hijos. ¿Sí? 400 hijos, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, que realmente, más o menos, ¿sí?, salvo que, ¿no?, por probabilidades caigamos en estos extremos, ¿no?, vamos a ver que lo usual es tener casi un 50-50, ¿no? Podríamos repetir otra vez 20 cada uno y así, hacer todo un análisis estadístico muy bonito de esto. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hacemos como una parte para ver la distribución de sexo en la práctica, ¿no? Pucha, nos hemos tardado casi 40 minutos en hablar de este tema que parecía que iba a ser una cosa muy corta, pero bueno. Bueno, vamos a empezar a tocar algunos temas igual, así, los puntuales, ¿no? Y vamos a hablar de un fenómeno genético llamado la pleiotropía, ¿ya? Pleiotropía, un término difícil de pronunciar, ¿no? Se refiere a que la expresión de un gen tiene efecto en varias características. Provoca la expresión de varias características. ¿Sí? Un ejemplo muy conocido, clásico ya en la genética, es el famoso albinismo. ¿Ya? El albinismo. El albinismo no es una enfermedad, ¿no es cierto?, sino es una particularidad, una peculiaridad, no vamos a decir tampoco una anormalidad, ¿no?, de que la persona o el animal que lo sufre, pues no es exclusivo de los humanos, sino hay animales también que les da albinismo. El ratón blanco, por ejemplo, de laboratorio, el que usamos, vamos, sobre todo ustedes que están en formación, han usado en anatomía, van a usar en farmacología, en varias otras asignaturas, es un ratón albino, ¿no? Y albino viene del nombre, ¿no?, blanco, ¿ya? Pero significa que no hay producción de melanina, ¿no? No produce melanina, ¿ya? No hay producción de melanina. La melanina, ustedes saben que es un pigmento, ¿no?, que da color a muchas cosas, a la piel, al cabello, a los ojos, etc. ¿Ya? Entonces, cuando la persona no produce melanina, ¿sí?, la ausencia de la expresión de este gen, es un gen dominante recesivo, igual, ya, MM podemos decir, ¿no? Hay melanina, ¿sí? ¿Sí? Y si no hay melanina, ¿sí?,
igual podemos asignarle la letra M, ¿no? ¿Ya? Entonces la distribución normal, ¿no? Puede ser una persona que tenga los dos alelos, melanina, produce melanina, no quiere decir que produzca más que otras, sino produce melanina, ¿ya? Una persona así, ¿ve? Igual produce melanina, ¿ya? O una persona así, esta sería la persona albina, ¿no? Y por lo tanto esa expresión de un gen va a influir en todos los lugares donde debe haber color, ¿no? Las personas, no sé si han visto alguna, ¿ya? Tienen el cabello prácticamente blanco, los ojos extremadamente claros, ¿no? Casi translúcidos, transparentes, ¿ya? Y la piel muy blanca, ¿no? No tiene melanina, pues, ¿no? Pues son muy blancos, ¿ya? Hay, entre comillas, incluso hay una serie en Netflix, se llama Hombre Negro, Piel Blanca, creo, que es el título de la serie, ¿no? O sea, son personas de color negro, son negritos, pero albinos, ¿no? Son blancos, ¿sí? Son los negros que son blancos, ¿no? Es decir, tienen toda la fisonomía de una persona de raza morena, ¿ya? Pero blanco, ¿no? Cabellos rizado, pero blanco, ¿no? Los ojos claros, etcétera, etcétera, ¿ya? Obviamente, sobre todo para las personas que sufren albinismo de color, las personas de raza negra sufren albinismo y viven, ¿no? En lugares donde hay una gran cantidad de radiación solar en la África y qué sé yo, pucha, no la pasan muy bien, ¿no? Porque la melanina es algo que nos ayuda a nosotros a absorber, ¿no? Los rayos solares y que la piel no sufra mucho daño, ¿ya? Por ejemplo, por eso los habitantes del África originalmente negros, ¿no? Porque era la mejor manera de defenderse de los rayos solares, ¿ya? Acá también, es decir, por ejemplo, es interesante, ¿no? Cómo se han ido escogiendo evolutivamente, ¿sí? Por adaptación, por necesidad, etcétera, que en el altiplano las personas tienen la piel más oscura, ¿no? Morenos, ¿sí? Porque igual no es el extremo del África, además donde hace mucho calor, ¿no? Es decir, porque aquí en el altiplano hay mucha radiación solar, ¿sí? Pero hace frío, entonces la persona anda bien cubierta, ¿no? Básicamente lo que tiene descubierto es la cara y las manos, ¿no? Pero así todo la piel es más morena, ¿no? Como un mecanismo de defensa, ¿ya? Entonces a eso se refiere la pleiotropía. Hay también el ejemplo del ser varón, ¿no? El ser varón. El otro día ya hablábamos de eso, ¿no? El cromosoma Y, ¿sí? Lo que hace es, tiene un gen que se llama SRY, ¿ya? SRY, que está en el cromosoma Y. El otro día decíamos, ¿no? Todos empezamos como sexo base. O sea, en el embrión, las primeras semanas, es imposible saber por caracteres anatómicos si es varón o es mujer, ¿no? Si se hace un estudio ya de material genético, pues sí se podría saber, ¿no? Pero antes de eso no, sin eso no, ¿ya? Sin embargo, a las semanas de vida del embrión se manifiesta este gen, ¿sí? Este gen lo que hace es el desarrollo de órganos sexuales masculinos, ¿no? Y obviamente esto lleva a la producción de testosterona, ¿no? Testosterona, ¿ya? Es la hormona, ¿no? Que pues, hace que seamos varones, ¿no? ¿Ya? En realidad por eso los varones en sistema hormonal somos muy sencillos, ¿no? Testosterona, no hay más, ¿ya? No hay más. Es decir, es la única hormona, ¿no? Desde que nos empezamos a formar hasta que nos morimos, ¿ya? Claro, va bajando en cantidad, qué sé yo, pero
sigue produciendo varón testosterona hasta su muerte, ¿no? Las mujeres en ese sentido son un poco más complicadas, ¿no? Tienen dos hormonas, ¿sí? El estrógeno, la progesterona, ¿sí? E incluso algo de testosterona también, o sea, en realidad son tres, claro, testosterona en cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero produce, ¿sí? Por eso se habla de los ciclos hormonales de las mujeres, ¿no? Es más complicado, ¿ya? Y si eso les parece complicado, si alguien hace fisiología vegetal, no, las plantas sí que son complicadísimas, el sistema hormonal, ¿no? Parece increíble, ¿no? Como las plantas, casi todo su funcionamiento, ¿no? Está regido por las hormonas, ¿ya? Cuándo va a florecer, cuándo produce un tallo, cuándo produce raíz. Pucha, realmente es muy interesante el sistema hormonal vegetal, ¿no? La hormona es una sustancia que se produce en un órgano y afecta a otro o a otros. Esa es la definición de hormona, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos dos ejemplos de lo que significa que un gen, ¿no? Puede influenciar en la expresión de varias características o determinar la expresión de varias, más que influenciar, determinar la expresión de varias características, ¿no? Bueno, vamos a terminar este primer video de estos temas con otro fenómeno genético llamada epistasis, ¿ya? Epi es un prefijo, ¿no? Que quiere decir sobre, ¿ya? Sobre, no sobre carta, ¿no? No sobre, encima de, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este fenómeno? Se refiere al hecho de que la expresión de un gen, ¿ya? Afecta a la expresión de otro gen, ¿sí? Entonces, enseguida vamos a ver un ejemplito para que se den cuenta, ¿ya? Entonces, si este gen se expresa, va a influenciar, va a afectar la expresión de otro gen, ¿ya? Este es el caso, por ejemplo, del fenómeno que se ve en el color de pelaje de varios animales, ¿ya? El color de pelaje, ¿sí? No de todos, ¿no? De algunos animales. Ya vamos a hablar más adelante de otro fenómeno, ¿sí? La poligenia, vale decir que una característica está determinada por varios genes, ya que también, por ejemplo, el color de piel, de pelo, está determinado por esa poligenia, ¿sí? Entonces, bueno, no siempre es todo por este fenómeno, sino puede ser por otras causas, ¿sí? Incluso la temperatura tiene que ver con el color del pelo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, el ejemplo que ustedes sí conocen es los ratones, ¿ya? Hay tres colores de ratón: el ratón negro, ¿sí? El ratón blanco y el ratón gris, ¿no? Este es el criollito, ¿no? El que hace estragos en nuestras cocinas, al menos, ¿sí? Yo vivo en un lugar donde hay mucho comercio y hay muchos restaurantes, ¿ya? En San Miguel, ¿no? Aquí en la zona sur, ¿ya? Casita y a San Miguel, sobre todo la parte que da hacia la avenida, hacia la 21, ya casi no hay viviendas, ¿no? Entonces son pocas las personas que vivimos. La mayoría son comercios, locales, restaurantes, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo todavía vivo en una de esas casitas antiguas, ¿no? Desde un pisito, con un jardín. Era muy agradable realmente vivir en este barrio, pero hay un problema, ¿no? Hay mucha hormiga, por un lado, es un hormiguero San Miguel, y dos, los ratones, ¿no? Es decir, es muy claro cuando algún local de comida se cierra, ¿no? Ha pasado en esta pandemia que muchos han dejado de trabajar
los locales que abastecen a los ratones de comida. Y obviamente, ¿dónde han ido los pobres ratones? Han ido a las casas donde vivimos, ¿no? Algunos vecinos. Ya nos llenamos de ratones. Cuando desaparece un restaurante, ¿no? Los pobres ratones tienen que comer algo y acuden a las viviendas, ¿no? Entonces, ya ahora que está volviendo un poco a la normalidad, pues es notorio cómo van desapareciendo los ratones. Es una guerra contra los ratones. Bueno, nos mantiene ocupados, ¿no? Ya. 3 colores, ¿sí? Negro, blanco y gris, ¿sí? Y esto está determinado por 2 pares de genes, ¿ya? Un gen que determina la producción de melanina. ¿Sí? La producción de melanina, ¿ya? Y un gen que hace que la punta del pelo sea amarilla. ¿Sí? Punta del pelo sea amarilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, el ratón negro, ¿sí? Produce melanina, ¿sí? Produce melanina, ¿ya? Pero no tiene la punta del pelo amarilla, ¿no? Porque si no veríamos, ¿qué veríamos? Lo veríamos gris, ¿sí? Entonces el ratón gris es el que produce melanina y punta amarilla, ¿sí? ¿Ya? Y el ratón blanco, ¿cuál es aquel? Que no produce melanina, ¿no? ¿Sí? Y punta amarilla, no sabemos, ¿no? Por ahí tiene el gen, pero como no hay melanina, no produce el color amarillo, ¿sí? Pero no vemos la expresión del color amarillo. Entonces no sabemos. ¿Puede producir? No puede producir. ¿Ya? En cambio, este produce melanina y no punta amarilla, para que quede más claro, ¿no? Estamos hablando de los 2 genes, ¿ya? Porque si produciese punta amarilla sería gris. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, ¿cómo representamos a estos genes? Vamos a decir, producción de melanina, ya. Dominante, ¿no? Recesivo. ¿Sí? Punta amarilla, ¿qué le ponemos? P, ya. P, punta y P minúscula. ¿Eh? ¿Ya? Así, voy a ser más claro en esto. ¿Sí? Opciones, ¿no? M, dominante y M, así le ponemos, ¿no? Recesivo. Aquí P y P, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, este ratón negro, ¿cuáles podrían ser los genotipos? Que ambos alelos, del padre, de la madre, sean productores de melanina. O sea, lleva el gen que sí produce melanina. ¿Ya? Pero también puede ser un ratón, y no produce punta amarilla, que quiere decir que es recesivo. ¿Ven? Tiene los 2 recesivos, no hay expresión de punta amarilla. ¿Ya? Pero también podría ser así, ¿no? Perdón. Que un alelo haya dominante ya es suficiente para que produzca la melanina, el otro puede ser recesivo, pero estos sí, ¿no? Tienen que ser recesivos los 2. ¿Sí? ¿Amén? Ya. Vamos a este, que es más entendible, digamos, ¿no? Produce melanina y punta amarilla. Entonces podemos tener este, ¿eh? Con los 2 dominantes en las 2 características. ¿Ya? Podemos tener esto, ¿eh? Podemos tener esto,
¿sí? Y ya, creo que no hay otra opción, ¿no ve? Negro, punta amarilla, negro, punta amarilla, negro, punta amarilla. No hay más. ¿Sí? Entonces, O. ¿Ya? Ahora, el blanco. El blanco no produce melanina. ¿Sí? Entonces, así. Y no sabemos si produce punta amarilla o no. Por lo tanto, si la produce, igual no vamos a saber. También puede ser así. Produce uno, un alelo, y el otro no, pero vamos a ver. ¿Ya? O finalmente puede ser así, ¿no? ¿Se ve, no? ¿Se ve bien? ¿Sí? Entonces esos pueden ser los probables genotipos, ¿ya? Y estos son, para cualquiera de estos genotipos, este es el genotipo. A este ratón, sea este o este, lo vamos a ver de color negro. A este ratón, a este o a este, lo vamos a ver de color blanco. Y a este ratón, o a este ratón, o a este ratón, lo vamos a ver de color gris. ¿Ya? Esta es una muestra clara, ¿no? Creo que un buen ejemplo de que hay muchos casos que viendo el fenotipo, ¿no? ¿Sí? No podemos determinar con precisión cuál es el genotipo. Tenemos varias opciones. ¿Ya? Varias opciones. Aquí aprovecho para explicarles algo que, claro, cuando son una o dos características, yo me puedo tomar el trabajo de tratar y no olvidarme, ¿no?, de ninguna, porque ahí es el problema de la genética. Si yo me olvido de alguna probable combinación, todos mis cálculos que después haga de probabilidades no van a servir. ¿Sí? Tienen que estar seguros de poder expresar todas las combinaciones posibles de genotipos y de formación de gametos. Así hemos empezado, ¿no? ¿Esto en la genética? Ya les dije, si ustedes representan el genotipo, bien, tienen el 50% de las cosas. Si ustedes saben generar los gametos en todas sus posibles combinaciones, también tienen el otro 50%. Porque lo demás después es jugar 3 en raya, ¿no? A con B, etc. ¿Ya? Esto es lo importante, saber representar el genotipo y no olvidarse después de qué gametos puede producir determinado genotipo. Entonces, ¿cuáles son dos características de decisión? No hay mucho problema, pero cuando yo tengo 10, 20, 30, ¿no? Imagínense tratar de representar todas las posibles combinaciones. Es realmente engorroso, ¿no? Así todo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tenía dos opciones, ¿sí? Este o este. Lo voy a hacer con estos dos, ¿ya? Solamente. El medio me va a ser medio difícil. Esto yo puedo representar así, fíjense. ¿Sí? De esta M inicial yo tengo la seguridad de que es mayúscula. Porque para que sea negro tiene que haber color. Por lo tanto tiene que haber melanina. ¿Ya? De la otra, que no sé si es así o así, no me hago problema, le pongo unas líneas. ¿Ya? Esa línea quiere decir que o está el dominante o puede ser el recesivo, pero no influye en el genotipo. ¿Ya? Y finalmente, de este estoy seguro, ¿no? Y del otro también estoy seguro, porque no hay problema. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto cuál es el genotipo de un ratón negro, ustedes pueden escribir estas dos posibilidades o esta. Y está bien. Está bien. ¿Ya? Aquí lo propio, ¿no? Aquí tengo 3. ¿Sí? De la M mayúscula estoy seguro. ¿Ve? Están los 3. De la otra, pues en mayúscula o minúscula. De la P mayúscula y primero también estoy seguro. Pero de la segunda puede ser minúscula. Entonces tengo esto. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, en vez de escribir los 3 o más, si hubiese, ¿no ve? Yo simplemente represento de lo que estoy seguro que tiene que ser, porque tiene que haber para que se exprese, ¿no?
Y el otro, si no importa si es dominante o recesivo, simplemente le coloco una línea. ¿Vamos? ¿Ya? De este. Aquí lo vamos a poner ya. De este. ¿Sí? La M minúscula estamos seguros. ¿Ve? La otra también. ¿Ya? De lo que no sabemos es de la P. La P mayúscula. ¿Sí? No, este puede ser aquí. O puede ser este. ¿Ve? Ahí. Ahí hay dos posibles genotipos. A pesar de que hay uno que pueda representar a dos, ¿no? El tercero no cae dentro de esa posibilidad. ¿Ya? ¿Vamos? Bueno, ahí vamos a quedar con esto.